Bienvenido a nuestro curso. Bueno, agradecerle que nos brinde esta posibilidad. Es un honor para mí presentarlo. Bueno, para toda la audiencia en este caso, a presentar al doctor Daniel Cimino. Él es médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Alemán de Buenos Aires, y en el día de hoy nos va a dar una clase acerca de ampulomas, manejo endoscópico. Así que bueno, le cedo la palabra, doc. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande al doctor Gustavo Patrón Costas, al doctor Manuel Alfaro, a Lucas y, bueno, desde ya a todos los presentes en el auditorio y los que están mirando por Zoom. Eh, Tengo un aprecio especial por Salta y por la gente de Salta y ya hace unos cuantos años que estamos yendo para reunirnos y hacer trabajo de proyección a la comunidad que son la verdad que me reconforta cada vez que hacemos eso, con la gente, con Facundo Ulibarri y toda la gente, con mucha gente de Salim y mucha gente de allá de Salta que son amigos de hace muchos años. Y bueno, la última reunión que fue en Molinos, ahí estuvimos con el doctor Alfaro y vi que el Hospital San Bernardo tiene un volumen interesante de estudios de la vía biliar, así que posiblemente lo que yo les vaya a contar son cosas que ustedes ya están viendo desde hace años, ¿no? Entonces, pero vamos a tratar de organizar esto que tiene que ver con los ampulomas y, y bueno, los ampulomas ¿a qué se refiere cuando hablamos de ampuloma, ¿no? Esta fue una de las primeras papilectomías endoscópicas que yo realicé, posiblemente solo. Estaba trabajando acá en el Hospital Argerich, donde teníamos un volumen muy alto de estudios endoscópicos. Yo hacía 10 estudios endoscópicos aproximadamente por semana en el Hospital Argerich. Este estudio, como están viendo, una lesión a nivel de la papila de Vater, que hasta ese momento uno no sabe que si ese tejido sospecha que es un adenoma, pero el resultado histológico nos va a confirmar exactamente qué es. Ahí, como están viendo, primero inyectaba en el conducto pancreático contraste con un poquito de azul de metileno, por eso se veía azul. Después lo que hice fue inyectar la papila y posteriormente enlazarla con un ansa de polipectomía para realizar la resección. O sea, contrasté primero el conducto pancreático y el conducto biliar, si bien no se veía la imagen colangiográfica, pero eso era lo que hice, y había colocado un poquito de azul de metileno. Luego se realizó la resección. Ahí tenemos la pieza. Rápidamente lo que hacemos es recuperar la pieza, y el azul de metileno en ese momento sirvió para ver ese puntito, que un poquito más azul, y ahí es donde, esto lo había escuchado del profesor Sakai, en alguna de las reuniones de endoscopía de esa época, donde él decía que nos ayudaba una vez realizada la resección para ver dónde estaba el conducto pancreático y facilitar la canulación del conducto pancreático para dejarlo en stent. Ahí, como ven, el azul de metileno refluye en el catéter. Colocábamos un alambre guía y lo que hicimos fue colocar un stent plástico dentro del conducto pancreático, un stent pequeño. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de pancreatitis post papilectomía endoscópica. Uno utiliza el término papilectomía para diferenciarlo de la ampulectomía transduodenal, que es una técnica quirúrgica, y por eso cuando hablamos de resección de la papila hablamos de papilectomía endoscópica. Ahí lo que hicimos fue la resección del ampuloma y posterior colocación de un stent en el conducto pancreático. Entonces, cuando uno piensa en un tumor de la papila de Vater, tenemos que tener en cuenta que va a estar en un sitio que es la desembocadura del conducto biliar y del conducto pancreático. Y de ahí los síntomas de presentación de este tumor, que puede ser tanto benigno como puede ser maligno. Pero muchos los podemos encontrar en una endoscopía de rutina. Hacemos una endoscopía en un paciente con epigastralgia, con pirosis, y encontramos como un hallazgo que tiene una lesión a nivel de la papila. Muchos de estas lesiones se encuentran en pacientes asintomáticos. Pero hay otros que el crecimiento de esta lesión va generando una obstrucción de la vía biliar y genera colangitis o ictericia. Puede generar dolor, puede generar episodios de pancreatitis recurrente o de pancreatitis. Así que estas serían las formas de presentación más habitual. El tejido
puede ser tejido de la mucosa que recubre la papila, y de ahí el origen de las lesiones, que puede ser epitelio duodenal, y puede ser crecimiento dentro del conducto, y en ese caso se lo conoce como un ampuloma de origen ductal del epitelio de cháchara biliar o del epitelio pancreático. Estas son las formas clásicas de presentación endoscópica. A la izquierda vemos una lesión del epitelio que recubre la papila. Esa es una forma, quizás es la más común de las formas de presentaciones. Y a la derecha, toda la derecha, vemos una lesión en carpeta que toma la papila, pero que también toma parte del epitelio, se extiende por el epitelio duodenal, como si fuese un adenoma esporádico tipo LST a nivel del duodeno. Y en el centro lo que vemos es una lesión. Vemos, cuando miramos esta papila, todos los que hacemos con la angiografía endoscópica, pensamos inmediatamente si no hay una piedra que está enclavada a nivel de la papila, y que bueno, que vamos a agarrar un esfinterótomo de aguja y vamos a hacer una esfinterotomía, una infundibulotomía, o más abajo también, para tratar de movilizar esa piedra que seguramente está impactada en la papila. Esto es algo bastante frecuente de ver. Ahí, con el precorte de aguja, estamos haciendo una infundibulotomía. Vemos que sale bilis a presión de la vía biliar. Vemos que hay una estructura de un color más oscuro detrás, que posiblemente lo que uno piense a priori es que se trata de un cálculo que está impactado, y que lo que vamos a hacer es la desimpactación de ese cálculo para liberarlo la vía biliar. Entonces seguimos ampliando, y ahí se empieza a exponer esa formación que ya parece no es una piedra, sino que es un tejido. Pasamos algún instrumento por la vía biliar para comprobar realmente lo que estamos viendo, y esto que les estoy mostrando no es ni más ni menos que lo que se conoce como un ampuloma de crecimiento intraductal. Es tejido que está dentro de la papila, y que sería otra forma de presentación de esta patología. O sea, crecimiento extraductal, crecimiento intraductal y una lesión en carpeta, como les estaba mostrando. Las características endoscópicas nos hacen pensar si la lesión que estamos viendo tiene signos de benignidad, o sea, es un adenoma, o si estamos viendo una lesión que puede ser un adenocarcinoma. Cuando hablamos de signos de benignidad para pensar en adenoma, vemos que los márgenes son regulares de la lesión, que la superficie es regular, que el tejido es móvil, que es de aspecto suave, que generalmente miden menos de 2 centímetros. Y cuando pensamos en características de malignidad, vemos que los márgenes son irregulares, que la superficie es irregular o está ulcerada, que está fijo, que está firme, que puede ser de aspecto duro el tejido, friable, y generalmente son mayores de 2 centímetros. La biopsia endoscópica tiene una eficacia para hacer el diagnóstico bastante variable, varía entre el 38 y el 85%. O sea que, tomando muestras de la lesión, nos podemos equivocar en decir si es un adenoma o un adenocarcinoma. Y esto es lo que muestran las diferentes series, que sobreestiman o subestiman el diagnóstico, simplemente tomando biopsias. Entonces, es bien interesante esto tenerlo en mente, porque si bien una primer biopsia nos puede arrojar el diagnóstico de adenoma, puede ser que en ese tejido exista un foco de adenocarcinoma, y bueno, y es más rara el otro punto de que tenga una displasia de alto grado, pero puede ser, o un carcinoma in situ, y posterior a la resección de la pieza, se ve que tiene un adenoma con displasia de bajo grado. Eso puede pasar también. Entonces, ¿cómo confirmar el diagnóstico? Si la primera biopsia no es positiva, lo que tenemos que hacer es tomar nuevas biopsias. Algunos postulan hacer una esfinterotomía y tomar biopsias. Posiblemente esto está justificado cuando uno sospecha que hay un ampuloma intraductal. Si no, no es lo ideal, por lo menos así lo recomiendan las guías hoy en día. Una punción guiada por econdoscopía. Esto puede ser útil cuando la lesión es una lesión avanzada. En este caso sí puede ser útil pinchar la lesión, tomar una muestra de una adenopatía, puede ser útil. Y otra forma que tenemos para confirmar el diagnóstico y ver cuál es el siguiente paso es realizar directamente la papilectomía endoscópica, o sea, resecar
la estructura papilar, enviársela al patólogo y él nos va a dar un diagnóstico preciso de lo que tenemos ahí. Como en este caso, era un ampuloma pequeño, tenía todas las características de un adenoma por todas las características que les contaba antes, y hicimos la resección y mandamos la papila para su análisis histológico. Esto posteriormente, la papilectomía, sí es insuficiente porque encontramos que tiene un adenocarcinoma que infiltra más allá del esfínter de Oddi, no contraindica después un tratamiento quirúrgico. Así que la papilectomía endoscópica puede tener una utilidad diagnóstica y terapéutica. Los métodos que utilizamos para estudiar un paciente que tiene un ampuloma son, bueno, primero una ecografía, obviamente todos van a tener una ecografía, pero la tomografía computada, la ecoendoscopía, la resonancia magnética y las imágenes de la colangiografía nos van a permitir decir si hay crecimiento intraductal, nos van a permitir discernir si es un T1. Esto es lo más interesante, es discernir si acá hay un T1 o la lesión es un carcinoma in situ, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso nos va a diferenciar si el tratamiento es la papilectomía endoscópica o si necesitamos de una duodenopancreatectomía para curar al paciente. O sea que la clasificación que se utiliza acá es la del TNM, donde el T1 es el TIS, el carcinoma in situ, el T1 puede ser A o B. El A que está limitado a la papila de Bator, el esfínter de Oddi, y el B que invade a través del esfínter de Oddi o que invade la submucosa. En ese caso, el tratamiento ya es quirúrgico. Por eso es interesante discernir si es un T1 o no. La ecoendoscopía y la resonancia magnética nuclear, la sensibilidad y especificidad son muy buenas de ambos estudios. Es un poquito superior la ecoendoscopía, no solamente para ver el T1, sino también para ver si hay adenopatías regionales. Están en el rango del 77 y 78% para la sensibilidad y especificidad la ecoendoscopía. Es una técnica que hoy en día, si uno la tiene disponible en estas lesiones, es interesante para la estadificación y bueno, y desde ya es muy útil para ver la lesión, para ver el crecimiento intraductal, para ver si hay adenopatías. En toda la patología biliopancreática, hoy en día es una técnica de suma utilidad. Entonces, cuando tenemos una lesión de la papila que no tiene compromiso intraductal, que mide menos de 3 centímetros, estamos autorizados a hacer, es la indicación precisa de hacer una papilectomía endoscópica. La papilectomía endoscópica tiene buenos resultados. La resección completa es muy alta, como muestra en esta revisión sistemática publicada en el año 2020, donde muestra una tasa de resección, habían juntado 23 estudios, algo más si no me equivoco, 1.500 papilectomías, donde mostraban que el 93% tenían resección completa, se lograban más del 76% se lograba la resección en bloque, la resección curativa se lograba en un 86%, con una tasa de recurrencia aceptable. Y por otro lado, con complicaciones también aceptables, la más frecuente es el sangrado, pero también podía haber colangitis, perforación y pancreatitis. Y era muy interesante, en la revisión se veía que los pacientes que se les había colocado un stent pancreático tenían menos chances de hacer una pancreatitis que los que no se les colocaba un stent pancreático. Y esto se ve en diferentes estudios. El primero es Spadaccini, que es esta revisión sistemática de 1.751 pacientes, pero después en todo el mundo hay diferentes estudios que muestran tasas de resección en bloc y de éxito clínico y complicaciones similares a las que le mostraba en la revisión sistemática. Cuando estamos en presencia de un adenocarcinoma de papila, cuando el tratamiento endoscópico es suficiente. O sea, como les contaba, un carcinoma in situ podría ser que no invade la lámina propia ni la muscular de la mucosa, por lo tanto no hay riesgo de diseminación linfática y el tratamiento endoscópico es curativo. La gran mayoría de los ampulomas son adenomas o con un adenocarcinoma incipiente. O sea que la gran mayoría de los ampulomas los vamos a poder tratar por endoscopía. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces las lesiones que infiltran, más allá que infiltran el esfínter de Oddi, pueden ser bien diferenciadas y no se demuestra que hay invasión linfática ni perivascular ni perineural. Entonces, en ese caso, también podría ser el tratamiento endoscópico suficiente.
sobre todo si estamos hablando de un paciente que tiene una edad avanzada, que tiene comorbilidades, y entonces ahí uno se puede parar diferente y ofrecer este tratamiento, que no es una duodenopancreatectomía, que sería probablemente la cirugía que se va a realizar. ¿Por qué? Por una diferencia sobre todo de los riesgos que tiene cuando ponemos en la balanza riesgos y beneficios de los procedimientos que tenemos para ofrecerlo a nuestros pacientes. Sabemos que una duodenopancreatectomía es una cirugía mayor con morbilidad y mortalidad asociada. Por lo tanto, tener en mente que ante situaciones precisas podría llegar a ser la indicación, por ejemplo, en un T1A, una papilectomía endoscópica. Consideraciones técnicas de la papilectomía. La resección hoy en día se recomienda, así como yo les mostraba en un video que hace bastantes años, muchos años, perdón, habíamos hecho la inyección previa a la resección. Hoy en día no se recomienda que se realice la inyección submucosa previa a la papilectomía. Algunos postulan de hacer una esfinterotomía previa, ya sea del conducto pancreático o del conducto biliar, para facilitar luego el drenaje de estos conductos o colocar un stent. Tampoco se recomienda porque puede generar alteraciones, artefactos en la pieza que vamos a mandar al patólogo y por lo tanto confundir al patólogo con el diagnóstico. Así que no se recomienda hacer esfinterotomía previa. Sí se recomienda utilizar el Endocat, que sería no coagulación sola ni corte, sino que estos equipos que hoy en día lo que hacen es mezclar la corriente de corte y de coagulación y permitir un corte, por así decirlo, inteligente, de acuerdo a la densidad del tejido, donde se ve que se tiene mejores resultados, menos complicaciones cuando se utiliza un electro que tenga Endocat. Se recomienda colocar un stent biliar en caso de retardo del drenaje biliar o si hay extensión intraductal dentro del conducto biliar. Siempre que se pueda hay que colocar un stent pancreático luego de la papilectomía. Esta es una recomendación que desde hace muchos años se recomienda. Y por último, todas las medidas de prevención de la pancreatitis postcolangio se deben tener tenidas en cuenta igual cuando hacemos una papilectomía endoscópica, ya sea un supositorio de indometacina, una buena hidratación del paciente, y estas, y bueno, aquí también se coloca, siempre tratar de colocar un stent pancreático, serían las medidas que uno tiene que tener para evitar la pancreatitis postcolangio. Y dos, muy breve, pero este es no hay muchos estudios randomizados. Este es un estudio prospectivo, un grupo eran pocos pacientes, 19, pero a un grupo les colocaban un stent y a otro grupo no les colocaban el stent luego de la papilectomía. Los que le colocaban el stent tuvieron el porcentaje, 0 casos de pancreatitis postcolangio, y hubo 3 en el grupo donde no le colocaron stent pancreático. Por lo tanto, desde hace muchos años, si bien no es un número significativo, no es un número importante el de pacientes, pero fue un estudio muy bien diseñado, muy interesante, y apoya un poco este concepto de la prevención de la pancreatitis postcolangio. También el estudio que les mostraba antes, la revisión sistemática de Spadaccini, mostraba en un análisis retrospectivo que el grupo que le colocaban un stent tenía menos chances de realizar pancreatitis postcolangio. Y el otro punto quizás es interesante, esto de realizar la inyección submucosa o no, es discutido porque algunos, siguiendo un poco los conceptos de cuando uno hace una mucosectomía, o sea, de inyectar por debajo de la lesión para separar la capa muscular propia de la lesión y por lo tanto minimizar los riesgos de perforación. Ese es un poco el concepto de la inyección submucosa. Sin embargo, acá tenemos la estructura de la desembocadura de la vía biliar y el conducto pancreático que fijan la estructura papilar y que tirarían un poco hacia abajo y impedirían que se pueda realizar una buena elevación del tejido. Y por lo tanto, por ejemplo, hay estudios, este es un estudio retrospectivo, pero que habían macheado de un montón de pacientes, 120 y pico de pacientes, tomaron 25 y 25 que eran de características similares y mostraban que los pacientes que les iba peor a los pacientes que se realizaba inyección que a los que no se realizaba inyección.
Por lo tanto, hoy en día la recomendación, por lo menos de las guías europeas, es no realizar inyección submucosa, o sea, para levantar el tejido, sino realizar directamente enlazar la lesión y rechazarla. Ese sería un poco un concepto actual de cómo realizar esta técnica. Esta es como ven, una lesión de la papila, una lesión elevada, que se la ve de superficie regular. Lo que hicimos es la resección, enlazarla y resecarla y colocar un stent en el conducto pancreático. Un poco ahí está la alambre entrando dentro del conducto pancreático y colocando un stent un stent pancreático, stent cortitos, que va a estar por una semana para minimizar el riesgo de pancreatitis postcolangio. En este caso es una lesión que también localizada a nivel de la papila, la resecamos y le colocamos un stent pancreático. Parecía, no quedaba muy claro si eso eran artefactos de post la resección o podía ser algo residual. Se completó algo con una ansa fría posterior la resección. La paciente tardó un mes en venir a controlarse, se hizo un control endoscópico, se retiró el stent, no se veía tejido a nivel local y a los 6 meses se volvió a controlar y no tenía tejido a nivel, el diagnóstico en este caso, el primer caso, perdón, fue un adenoma, en este caso era un adenocarcinoma que estaba localizado a nivel del esfínter en una paciente de más de 80 años con un montón de comorbilidades, por lo tanto se fue sometida a seguimiento clínico y endoscópico. En este otro caso es una lesión también pequeña a nivel de la papila, correspondía a un adenoma, se había utilizado un poco de azul de metileno para mirar las características como se hace con un pólipo y además un poquito de azul de metileno para localizar el conducto pancreático con esa idea de que posterior a la resección nos facilitaría la canulación. ¿Por qué? Porque una vez que hacemos la resección de la papila que queda una escara, a veces es difícil de volver a canular el conducto pancreático. Por eso una de las recomendaciones es que si es difícil ingresar al conducto pancreático una vez realizada la resección, lo que se debería hacer es no hacer nada más, hacer medidas de prevención para la pancreatitis postcolangio y con eso es suficiente, ¿no? Este es el control endoscópico, lo miramos, le tomamos biopsias, no se demostró que tuviese adenoma residual. En este otro caso, esto es un pouch ilioanal, porque la paciente lo que tenía era una poliposis múltiple familiar. Este es el estómago, donde está lleno de pólipos glandulares fúngicos, como se ve en la poliposis adenomatosa familiar. El colon ya estaba resecado y siempre hay que tener en cuenta, estos pacientes tienen 100 veces más chances de tener un adenoma de papila que los pacientes sin este antecedente. Tenía un pequeño adenoma, como ven ahí. Por otro lado, estos adenomas, la progresión adenoma-carcinoma está claramente demostrada. Ese es el riesgo cuando vemos un adenoma de papila, el riesgo de que ese adenoma termine siendo un adenocarcinoma. Y en estos pacientes más, sobre todo porque se sabe que después, la primera causa es el cáncer de colon, después de los 100% de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar terminan teniendo un cáncer de colon. Y la segunda causa el segundo cáncer con importancia que desarrollan es el de papila. Por lo tanto, una vez que está hecha la colectomía, a estos pacientes hay que revisar el duodeno, hay que mirar la papila. Y si encontramos un adenoma, obviamente lo que hay que hacer es resecarlo, lo resecamos y colocamos un stent. En este... A ver, aquí está. Ese video también hace tiempo, pero me pareció que tiene un fin educativo interesante. Como les mostraba hace tiempo atrás, siempre hacía la inyección de la lesión para tratar de levantarla, pero como ustedes ven, no es que se levanta perfectamente como es, por ejemplo, un pólipo plano de colon. Y a veces puede pasar, como en este caso, no fue la papilectomía más prolija, era un cáncer, una lesión bastante irregular. Tenía 3 centímetros aproximadamente, y lo que hice fue retomar había quedado tejido de la papila que no lo había resecado en forma completa. Era un paciente grande, también sometido a esta resección, y ahí sí, realizamos la resección completa, ahí estamos ingresando a la vía biliar,
Eh, Ahí vemos perfectamente que viene bilis y después lo que vamos a hacer es ingresar al conducto pancreático. Quería mostrarles esto porque el concepto de que endoscópicamente, así como cuando resecamos un pólipo y lo resecamos en forma parcial y volvemos a retomar sobre el tejido que queda, eso mismo lo podemos hacer también a nivel de la papila. O sea, hacemos una resección, la resección fue incompleta y entonces lo que hacemos es retomar el tejido que queda y terminar la resección como corresponde. Y ahí lo que hicimos es colocarle un stent en el conducto pancreático. En este otro caso, como ven, es un paciente que hoy en día lo estamos siguiendo. Cuando lo recibo, veo que tiene esta lesión, parece una lesión como si fuese un LST de colon, pero se los conoce así como lesiones en carpeta o LST de duodeno, y que tiene compromiso de la papila, o sea, la papila está involucrada en esta lesión extensa que compromete más de 2/3 de la circunferencia del duodeno y que compromete también la papila. Entonces, ¿qué hacer acá? ¿Tiene alguna chance el tratamiento endoscópico? Esto lo conversamos con el paciente, sabemos que las chances de curación no eran tan sencillas porque había que resecar una lesión muy grande y que la única forma de hacerlo sería en piecemeal. El diagnóstico previo era un adenoma con displasia de bajo grado. Habíamos hecho una ecoendoscopía donde no mostraba que había infiltración de la capa muscular y bueno, y le hicimos una colangiografía endoscópica, no había compromiso ductal y lo que hicimos fue la resección en piecemeal de la lesión. La fuimos haciendo, primero comenzamos por la papila, dejamos un stent en el conducto pancreático y luego fuimos resecando la totalidad de la lesión. Pero tuvimos una complicación interesante que fue a las 48 horas un sangrado importante que le tuvimos que hacer algodón plasma al lecho que había quedado y eso detuvo el sangrado. Pero lo interesante es que a los 3 meses cuando lo volvemos a controlar tiene tejido residual y no me deja del todo conforme. Señor, estamos discutiendo exactamente qué es lo que hay que hacer. Yo le propuse discutirlo, ya lo habíamos discutido con los cirujanos, pero le dije fue a hablar con los cirujanos y le propuse la cirugía en realidad porque me resulta, es difícil de garantizarle la curación completa, eso es lo que entendí, pero sin embargo él se resiste a la cirugía, así que está en discusión a ver cuál va a ser el siguiente paso a seguir con nuestro paciente. Las biopsias de este tejido volvieron a hablar de displasia, de un adenoma con displasia. Cuando tenga un resultado, seguramente nos encontraremos en algún lado y les contaré, pero es un caso sumamente interesante. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, sabemos que existen dos cirugías. Una es la duodenopancreatectomía y la otra tiene que ver con la resección transduodenal, una ampulectomía transduodenal. La ampulectomía transduodenal tiene indicaciones precisas, es una cirugía que prácticamente hoy en día no tiene mucho lugar, esa es la realidad, si bien está cuando uno lee cuáles son las diferentes opciones, siempre aparece la ampulectomía transduodenal y como que tendría indicaciones precisas, adenomas con compromiso intraductal que no se podrían sacar por endoscopía. Si bien hoy en día existe el tratamiento de si es un adenoma y lo resecamos por endoscopía, se podría hacer radiofrecuencia a nivel del conducto para tratar el ampuloma intraductal. Ya hay en Argentina catéteres que permiten hacerlo. Yo no tengo experiencia por el momento con esta técnica, pero sí está descrita en el mundo, se utiliza y es probablemente lo que se va a venir, o sea, tratar con radiofrecuencia una lesión que está dentro del conducto. Esto ya se está haciendo. Imposibilidad técnica para realizar la papilectomía endoscópica, quizás una lesión de 3 centímetros, se podría, más de 3 centímetros, se podría aplicar esta técnica. Y si hay recurrencia posterior a una endoscopía, podría ser, pero es una técnica que tiene morbilidad elevada, una tasa de mortalidad no es despreciable, es bastante compleja la cirugía y si después de realizar la cirugía hay que hacerle
anatomía patológica dentro del quirófano, y si vemos y si el cirujano ve que hay compromiso de los márgenes por la lesión, que el tratamiento fue insuficiente, tiene que ir a una duodenopancreatectomía. Por lo tanto, es una técnica que les diría que se utiliza muy poco hoy en día, y que la técnica que es indicada generalmente en estos casos es la duodenopancreatectomía, ¿no? Esta es luego de una ampulectomía transduodenal, lo que también puede pasar, como en este caso, es una estenosis a nivel del sitio donde se reinsertó la vía biliar, y aquí lo que estábamos haciendo es tratando a un paciente con una colangitis, colocándole un estén en la vía biliar, en un paciente que tiene una ampulectomía transduodenal. La duodenopancreatectomía, cuando hay un adenocarcinoma de papila, es el tratamiento indicado, tiene su morbilidad, que como ustedes saben es elevada, y la mortalidad también. Depende del centro donde se tratan estos pacientes. Tiene que tener una infraestructura adecuada para un buen soporte, como ustedes saben, posoperatorio. Y en un centro se recomienda realizar esta cirugía en centros de alto volumen, porque son los que tienen los mejores resultados. Donde más experiencia hay en hacer este tipo de cirugías, se obtienen los mejores resultados. ¿Cuándo drenar un ampuloma, ¿no? ¿Tendría indicación drenar un ampuloma previo, por ejemplo, a la cirugía, en el preoperatorio? No es de rutina. Si el paciente, el ideal sería operarlo sin drenarlo previamente, porque siguiendo un poco los conceptos que pasan con cáncer de páncreas, ¿no? Si se puede operar al paciente sin drenarlo previamente, sería la situación ideal. Pero bueno, a veces el paciente hace una colangitis y hay que drenarlo, o tiene prurito intenso y hay retardo en la cirugía. Generalmente en los centros de alto volumen de duodenopancreatectomía hay una lista de espera y no es tan sencillo realizar el procedimiento rápido, y entonces a veces tienen que ir a un drenaje preoperatorio. Y en un paciente ictérico, antes de hacerle tratamiento con quimio, también a veces hay que drenarle la vía biliar previo a la cirugía. Y por otro lado, cuando el cáncer es un cáncer avanzado, un cáncer de papila avanzado que tiene metástasis hepáticas, o un paciente inoperable, un paciente que no se lo considera un candidato a la cirugía, ahí el tratamiento paliativo está indicado. En este caso, era un paciente, esto también hace mucho tiempo, en el hospital Argerich, un paciente con HIV positivo, con un adenocarcinoma de papila, paciente en pésimo estado general, estaba caquético, y cuando tenía como 20 miligramos de bilirrubina, y fue algo muy sencillo, pero quería mostrarlo porque es un caso que siempre me quedó como interesante, que ver una obstrucción de la vía biliar que con una infundibulotomía, como en este caso con un precorte de aguja, el paciente mejoró de su cuadro, de su obstrucción biliar. Obviamente el paciente tenía un estado pésimo, y fue simplemente un gesto para ayudarlo a mejorar, a descomprimir la vía biliar, ¿no? Porque no se hizo ninguna otra cosa más, excepto ayudarlo al paciente a terminar sus días, porque era un paciente en un estado que no era candidato para ningún tratamiento. Pero simplemente con una infundibulotomía drenamos la vía biliar, y esto fue suficiente para descomprimir la vía biliar. En este otro caso, como ven, es una lesión de aspecto velloso que compromete la papila y que compromete más allá de los límites de la papila. Ahí estamos buscando cómo hacemos para canular, para entrar dentro de la vía biliar. Vemos que no se puede, a veces uno no ve exactamente el orificio papilar, y busca, y en eso vemos que hay un compromiso intraductal. Saben que en la infundibulotomía había tejido de aspecto velloso, y ese sitio de debilidad sirvió para ingresar dentro de la vía biliar. Se veía el colédoco intraduodenal completamente dilatado. Ahí vemos que estamos dentro de la vía biliar. Así que lo que hicimos es colocarle una prótesis plástica, drenamos la vía biliar a un paciente con cifras de bilirrubina muy elevadas, dejamos drenada la vía biliar, y se terminó de estadificar para ver cuál era el tratamiento de este paciente. Resultó ser que era un adenocarcinoma y que estaba en condiciones quirúrgicas, así que fue un paciente que se hizo una duodenopancreatectomía y que tuvo una buena evolución. Pero en este caso fue colocarle un drenaje preoperatorio. En este otro caso,
una lesión también que corresponde a un adenocarcinoma de papila, que, que se daba en una paciente que era una paciente especial, tenía 84 años y tenía episodios de asma casi fatal, o sea, una paciente de mucha edad y con antecedentes, con comorbilidades interesantes para tener en cuenta. Ahí lo que estamos haciendo es ingresamos a través del tejido del ampuloma, pasamos un alambre, no estaba del todo claro hacia dónde iba ese alambre, pero no cruzaba el endoscopio, eso lo veíamos, y ahí lo que está pasando es que estamos contrastando el conducto pancreático. Así que hacemos lo que hacemos cuando contrastamos el conducto pancreático y no era el lugar donde queríamos ir. Volvemos a salir y volvemos a buscar dónde está la vía biliar. Ahí sí vemos que el alambre cruza completamente el endoscopio. Eso en un paciente en decúbito lateral izquierdo, cuando el alambre cruza el endoscopio, sabemos que es la vía biliar. Contrastamos la vía biliar y vemos que la vía biliar está dilatada. Fíjense que mide más del diámetro del endoscopio. Esto nos dice que hay dilatación de la vía biliar. Y se observa la compresión del tercio distal del colédoco. Así que lo que hicimos fue posicionar un stent autoexpandible, lo posicionamos de tal forma de que quede el extremo distal por fuera de la lesión, que quede libre en el duodeno, y bajo control radioscópico y control endoscópico comenzamos la liberación del stent, cosa de drenar la vía biliar, y ese va a ser el tratamiento que recibió esta señora. Así que esas serían las formas que tenemos de tratar esta patología, y a modo de resumen les presento esta última diapositiva, donde que cuando tenemos una lesión de la papila, lo que vamos a hacer es biopsiarla, vamos a ver los estudios de imágenes, vamos a estar pensando si es una lesión benigna de la papila o si es una lesión maligna, un adenocarcinoma. Ese es el diagnóstico que tenemos que tratar de concluir. Cuando sospechamos que es un adenoma, vamos a realizar la papilectomía endoscópica, vamos a hacer que eso lo revise el patólogo, y si esto terminó siendo un adenocarcinoma in situ o un adenoma, pero el tratamiento endoscópico fue suficiente, y si es un T1, entonces o mayor, ahí lo que le está indicado es la duodenopancreatectomía. Así que esta fue la presentación, les agradezco por la invitación y bueno, muchas gracias y estoy atento a las preguntas que quieran hacer. Bueno, Doc, muchísimas gracias, muy buena su clase, muy interesante los casos que presentó. Bueno, ahora vamos a iniciar el segmento para que hagamos preguntas acá en el auditorio, y también la gente, los asistentes de Zoom lo pueden hacer a través del chat y lo vamos a estar leyendo. Por mi parte, preguntarle, como para que también remarquemos y nosotros conozcamos bien así, ¿cuáles serían las contraindicaciones que usted considera para la resección endoscópica con intención curativa en un ampuloma? Yo pienso que cuando uno sospecha que hay, bueno, si ya tiene el diagnóstico de un adenocarcinoma previamente, ya está diagnosticado, siempre uno lo debería sospechar por la endoscopía, ¿no? Uno va a mirar a ver si hay alguna de esas características que nos hacen pensar en malignidad. Mira, también hay un dato interesante que quizás no lo mencioné, es mirar como cuando uno mira un pólipo, ¿no? Si hay, cómo es el patrón mucoso y el patrón vascular de la lesión, que eso nos es útil siempre para discernir si hay en un pólipo, por ejemplo, similar a lo que pasa con un pólipo del colon, si las características macroscópicas de esa lesión nos hacen pensar en cáncer o nos hacen pensar en adenoma. Entonces, si nos hacen pensar en cáncer, tenemos que tratar de tomar la biopsia del lugar preciso para que el patólogo diga adenocarcinoma. Si dice adenocarcinoma, ese paciente lo vamos a estadificar con una econdoscopía, con una resonancia, y si no hay compromiso intraductal, si no hay metástasis ganglionares,
y las características endoscópicas lo permiten, menos de 3 centímetros, yo diría, posiblemente intentamos la resección completa de la papila y se la enviamos al patólogo, porque si el patólogo nos dice que es un carcinoma in situ, ese paciente se benefició del tratamiento endoscópico. Eso sí, si hay más allá de infiltración, infiltra el esfínter o infiltra la submucosa, ahí ese paciente es candidato al tratamiento quirúrgico, ¿no? Esa sería un poco la, la distinción entre hasta dónde llegamos con el tratamiento endoscópico y hasta dónde y cuándo tiene lugar el tratamiento quirúrgico. Bien. Ahí noté mucho que usted usa el azul de metileno. Por ahí usted es más por experiencia personal, por alguna cuestión, digamos, también que usted lo considera como, no sé, más efectivo que la cromoendoscopía, por ejemplo, la digital. Sí, sí, los casos donde usaba azul de metileno te diría que fue antes del 2010, ahí Ah, usaba siempre azul de metileno con un fin que tenía que ver, nos sirve para hacer cromoendoscopía, así como hacemos cromoendoscopía de un pólipo, es útil, ¿no? También para demarcar la lesión y demás, pero quizás lo tenía más en cuenta para este tema de dejar el azul de metileno en el conducto pancreático y que posterior a la resección, porque a veces no es tan sencillo esto de canular el conducto pancreático una vez que realizas la resección. Entonces el azul de metileno sirve para ver, una vez que le inyectaste un poquito de azul de metileno, pensá que el conducto pancreático con 1 mililitro es suficiente. O sea que es mínima la cantidad que uno inyecta. Pero la idea es que te facilite la canulación del conducto pancreático una vez que uno resecó la papila. Porque el azul de metileno es útil porque al inyectarlo previamente, resecamos la papila y después vamos a buscar el puntito de donde sale el azul de metileno y ahí volver a canular para ingresar al conducto pancreático. Esto lo había aprendido porque lo había mencionado, como decía antes, el profesor Sakai, el doctor Paulo Sakai, le tengo mucho aprecio y lo escuché en reiteradas oportunidades, y él lo había mostrado como una técnica que facilitaba la canulación posterior de la resección. Con el tiempo se vio que no es una, quizás en medicina, como ustedes saben, es un arte, es un poco, también tiene que ver mucho con eso, y cada uno a veces tiene una técnica que eh, son cosas que uno piensa que pueden ser útiles, pero después se va demostrando que, así como con la inyección submucosa parecía que es útil para resecar estas lesiones, después con el tiempo se ve que no es tan útil eso de inyectar la lesión como uno hace con un pólipo. Yo pienso que en el conducto pancreático posiblemente es lo mismo, es un poco un truco que podría facilitar la canulación, pero no es un gol estándar ni mucho menos, ¿no? La mayoría de la gente no usa esa técnica. Y hoy en día tampoco la estamos utilizando. Hacemos la resección de la lesión, la enlazamos, la resecamos y después vamos a buscar el conducto pancreático para tratar de dejarle un stent. Si vemos que es difícil ingresar al conducto pancreático para dejar el stent, se da por terminado el procedimiento y no se coloca. Pero lo ideal sería colocar un stent luego de la papilectomía. bien. Buenísimo, Doc. No sé si hay alguna pregunta acá en el auditorio. Ahí tenemos una pregunta acá, Doc. Ya. Sí, Hola, Doc. No sé si me escucha. sí, perfecto. Le quería preguntar la longitud de los stents que usted utiliza, si espera que el stent se caiga o activamente lo saca el stent después de cierto tiempo. Bien, los stents miden 3 centímetros de largo, son stents cortitos y delgaditos, entre 3 y 5 French, son bien cortitos y delgaditos, que van en el conducto pancreático y que se puede hacer antes a la semana, a partir de los 3 días y no más de una semana, habría que retirarlo. Se puede hacer una placa simple de abdomen y ver si el stent migró espontáneamente, listo. Pero si el stent persiste, lo que hay que hacer es una endoscopía, tomarlo con un ANSI y sacarlo. Perfecto. Bueno, doctor, nuevamente le agradecemos mucho por
por su participación. Daniel, ¿me ¿Cómo está, escuchas? Gustavo? Sí. Bueno, no hacer preguntas sería excesivo. Realmente una clase espectacular, los chicos aquí están muy contentos y muy agradecidos por tu tiempo. Sabemos lo importante que es poder contar con vos y sobre todo agradecerte muy especialmente porque conseguir disponer de estos tiempos para enseñar y dedicarse a transmitir todas estas experiencias es muy importante. Entonces, ser agradecido creo que lo es así y todo el servicio de gastro queremos darte unas gracias muy especiales por este tiempo, por esta magnífica clase que nos has compartido y sobre todo no la clase teórica, sino esa experiencia a través de los videos donde nos permiten ver todas las cosas que ustedes pueden hacer y que esperamos que nosotros también en algún momento podamos desarrollar esto y mucho más. Así que nuevamente gracias, Daniel. No, muchas gracias, Gustavo. Un placer para mí poder compartir con ustedes. Creo que de eso se trata nuestra profesión, de poder reunirnos, de poder conversar las experiencias de cada uno. Y yo también siempre aprendo de ustedes cuando estoy por allá. Así que un placer para mí, un gusto de conectarnos y estar acá juntos un rato. Así que, bueno, que les deseo que estén todos muy bien y espero verlos pronto. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Adiós. Un gusto.